Bueno, vamos a continuar. Rodrigo, hola. Bueno, el siguiente ponente es Rodrigo Milazo. Rodrigo también tiene una amplísima experiencia en triatlón internacional. También tiene mucha experiencia como formador, es formador y facilitador de la ITU. Trabaja en la Federación Brasileña, es un entrenador brasileño, aunque actualmente, ahora mismo, casualmente está en Portugal, están de concentración en Portugal, y la verdad, desde que yo lo conozco, pues siempre está llevando dentro de la Federación Brasileña y dentro de la APACO, pues está con tareas sobre tecnificación, categorías menores, etcétera. Y creo que por eso acordamos que hablase sobre la posible detección de talentos en triatlón, cómo ve el progreso, etcétera. Muchas gracias, Rodrigo, por, por estar aquí. La verdad que es un lujo para las jornadas contar con tu participación. Gracias, gracias. Bueno, Bueno, voy a dejar de compartir yo pantalla, ¿vale? Para que puedas compartir la tuya. sí, sí. Bueno, Y lo mismo, la misma dinámica que hemos llevado con la charla de Eugenio, los que conforme esté hablando Rodrigo podéis ir haciendo las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y las iremos filtrando e intentaremos agrupar y dar cabida al mayor número de preguntas posible. Todo tuyo, Rodrigo. muchas gracias entonces, Javier. Primeramente, me gustaría agradecer por la invitación, no solo por parte de PATCO y también de FETRI, pero la invitación personal de un amigo que te considero muchísimo, Javier. Entonces, muchas gracias a las instituciones y también muchas gracias a todos que están, bueno, que hacen parte de la Escuela de Entrenadores de España, ¿sí? Bueno, lo que yo tengo aquí para compartir con los demás es solamente una observación de lo que yo veo, es mi punto de vista como que pasa para la detección de talentos. Y es más una observación que existe de, del alto rendimiento hoy en día. Entonces, para que lleguemos a un nivel donde nuestros futuros atletas lleguen a las Copas Mundo, a las super series de triatlón, de todo, con nivel de calidad, entonces yo les muestro, bueno, ese es un poco de un conocimiento, no diría libre, pero es un conocimiento que está por ahí, se buscan en la internet, se encuentran, y esto es solo para que todos que están participando puedan pensar un poco que están trabajando, los entrenadores que trabajan con niños, con jóvenes, cuál es el camino a seguir. ¿Ok? Bueno, primeramente yo tengo, déjame pasar aquí. Ok. Es, Si estamos hablando de detección de talentos, entonces estamos hablando de jóvenes, niños o jóvenes, y es importante saber qué pasa en el día de hoy. Principalmente, bueno, por el tema de muchas competencias con la exposición del deporte, todo, hay muchos jóvenes atletas que están alentados para que entrenen de modo mucho más intenso, ¿sí? Y esto empieza también a pasar no solo con los atletas como los que son la categoría junior, ¿sí? Que es de los 16 hasta los 19, entonces bajando. Entonces cada vez más vemos atletas muy jóvenes, con 14, 13 años ya entrenando con mucha intensidad. Entonces son cosas que deben estar muy bien claras en la mente de los entrenadores, cómo trabajar, ¿sí? Y también qué observar. Una observación que hay es que se sabe muy poco de estos atletas, como en comparación con los adultos se sabe muy poco. Entonces es importante saber que
mucha de la información, mucha de la ciencia que hay disponible bueno, las búsquedas y todas las investigaciones son hechas con adultos. Entonces, no se hace mucho con niños. Entonces, es algo que también se debe tener en cuenta y cuando se van a trabajar con estos atletas. Hay que respetar también la velocidad de crecimiento, que es muy diferente con cada tipo de atleta, con cada edad específicamente, y tampoco la edad es una forma de, de saber cómo entrenar, no es específico por edad. Entonces son las fases de crecimiento que vamos a ver un poco más adelante, y esto también, la investigación con atletas jóvenes también es difícil de este modo, ¿sí? Y es importante para los entrenadores que trabajan directamente con atletas que conozcan, que tengan la capacidad de comprender qué es el entrenamiento y qué hace el entrenamiento a largo plazo, ¿sí? Principalmente con este grupo de atletas que son muy jóvenes, porque el estrés físico, este pasa muchísimo. Es, eh, bueno, los que entrenan saben muy bien qué es el estrés físico, y esto es una variación que va no solo por cada disciplina. Entonces el estrés en natación, ciclismo y carrera es muy distinto entre ellos, y también dentro de ellos. Es por el tiempo, es por las exigencias de cada una de las modalidades. Entonces es por cambios de ambientes, por ejemplo el agua, que están después en la bici, que con la influencia del viento y todo, y también la carrera, muchas veces como está más caliente. Entonces hay que saber cómo trabajar bien estos. Y existe también, es importante, yo que, como dijiste bien, Javier, yo trabajo con la parte de tecnificación, y tener informaciones, y es por medio de investigaciones. La ciencia del deporte es algo que está basando el trabajo de los entrenadores. Y muchas veces es que el entrenamiento de verdad no va a afectar la parte como el crecimiento, la maduración y todo, pero el problema que vemos es que los atletas no están todavía preparados para entrenar con volúmenes muy grandes. Entonces, más adelante en la presentación vamos a ver los modelos de trabajo, de cómo trabajar, como que son de desarrollo de atletas, y que los puntos específicos de los volúmenes muy altos, estos pueden ser causadores que causan lesiones por uso excesivo. Y es algo que nosotros buscamos evitar al máximo con nuestros atletas, ¿sí? Bueno, de todo modo, es algo que es un tema muy importante, que es el desarrollo de atletas a largo plazo. Ese es un tema que en inglés también bueno, es LTAD, que es Long Term Athlete Development, que es el desarrollo de atletas a largo plazo. Entonces, el enfoque está para el estado de madurez de la juventud. Entonces, a partir de esto, esto fue es una práctica que hay muchas federaciones aplican, y que también entrenadores aplican, que es para el desarrollo de los atletas, ¿sí? Y esta propuesta, este modelo de desarrollo, es que habla de ventanas de oportunidad, que son exactamente los momentos más sensibles para la adaptación de estos jóvenes, los atletas, para que esto puedan promover adaptaciones adecuadas, ¿sí? Entonces, el tema del desarrollo a largo plazo es lo que dice que los atletas, los niños o los chicos deben empezar con actividades, y después empezar de poco en poco ingresando en el deporte a través de los fundamentales, aprendiendo a entrenar para entrenar, después más adelante ya con más edad, sí, entrenar para competir, y finalmente llegar al alto rendimiento, que es el entrenar para ganar. Y claro, esto todo es un proceso muy largo. Si empezamos con actividad física desde muy temprano, esto es algo que van a llevar a sus vidas. Entonces, no es solo para proyectar un atleta para el alto rendimiento, pero se van a respetar todo eso, es para que lleguen futuramente en la vida, para que tengan una vida activa, y
Y bueno, nosotros vemos ahí por los temas de salud del mundo que la calidad de salud está bajando porque es por alimentación, nutrición mala, baja cantidad de actividad física y otras cosas que están totalmente involucradas con los, bueno, con la, bueno, con los problemas, los males de la modernidad, ¿sí? Pero de todo modo, siguiendo con el punto que estamos de la presentación, entonces la estructura de esta propuesta, de este modelo, es exactamente la optimización. Si seguimos esto, exactamente la optimización para el alto rendimiento, el futuro. Entonces, ese es un modo de estar dirigiendo el trabajo desde muy temprano con estos niños, ¿sí? De hacer las cosas justas, correctas, en los momentos correctos. ¿Y por qué esto es importante? Hay dos ventajas y dos cosas muy importantes, que nada es que lograr resultados que son muy específicos en cada una de estas fases para que estos atletas logren tener la capacidad de pasar a una fase, la siguiente, ¿sí? Con capacidad y con condiciones bueno, de adaptación para que puedan ingresar en el otro nivel de entrenamiento. Entonces es importante que los entrenadores vean esto. Y de todo modo es importante, y sabemos esto, que es como es un deporte individual, también tenemos que trabajar con la función de cada uno de los atletas. El desarrollo es individual, entonces tenemos que considerar cada uno sus características físicas, las psicológicas y también sociales. Esta es una necesidad, ¿sí? Entonces, siguiendo este modelo, es que exactamente desde muy temprano para bueno, la juventud, la adolescencia, es una estructura que tenemos que tener en cuenta que no es solo considerar la edad, pero también considerar las capacidades, las habilidades de los atletas. Entonces, la edad cronológica no es una referencia, entonces la madurez física de cada atleta es lo que vale. Entonces es importante que los entrenadores tengan esta capacidad de hacer estas observaciones. Entonces, si nosotros como entrenadores vamos a diseñar un programa de entrenamiento, jamás debe ser basado en edad cronológica, porque muchas veces si los atletas no están debidamente madurados, serán demandas, serán cargas excesivas y para que los atletas que tienen maduración tardía. Entonces, esto es un error. Entonces, esta observación es muy importante, ¿sí? Y con esto se cambió un poco, para hoy en día se utiliza mucho el modelo de desarrollo físico juvenil, que es básicamente es el desarrollo desde muy temprano, desde pequeño hasta la fase adulta. Entonces, donde este modelo es donde se describe de modo general el desarrollo de niños, para adultos, y exactamente los puntos ideales donde se debe hacer el énfasis en el entrenamiento y con cada uno de los componentes de esto. Esto es importante, vamos a ver ya en el próximo, es que hay cómo trabajar y saber exactamente qué es una sugerencia y que bueno, está siendo mucho utilizado hoy en día, cómo hacer esto y poder desarrollar los atletas. De todo modo, que es el desarrollo físico juvenil, está hablando prácticamente de las habilidades fundamentales de movimiento, que es algo muy importante durante la fase inicial de estos atletas, para que el futuro esté garantizado que tienen el dominio de estas habilidades, para después, en determinado momento en específico, que cuando hay una influencia de las hormonas, entonces trabajar más las habilidades deportivas específicas. Y esto también es algo que necesitamos trabajar con nuestros atletas. No que las habilidades fundamentales y también las habilidades específicas no estén divididas. Ellas están presentes en todos los momentos. Este es el enfoque distinto del desarrollo a largo plazo. Entonces,
hay que trabajar los dos, pero saber exactamente el momento exacto de trabajar estos. Y como vemos aquí, esta es una tabla que es interesante, es que se puede encontrar en la internet, que es exactamente la sugerencia del énfasis de entrenamiento. Y con base en el trabajo presentado, que es de Deloitte y Oliver, tenemos aquí dos tablas específicas donde vemos arriba de los varones y abajo de las niñas específicamente. Entonces, los que están destacados con en negrito, que está más destacado, estos son las fases sensibles de trabajo. Entonces, no que sean, que no se olviden las otras, pero hay como trabajar de modo distinto. Y por los colores que pueden ver, los que están más claros son exactamente cómo se trabajar antes del estirón de la pubertad y después cómo trabajar cuando se identifica el estirón con cada uno de los atletas, que está mucho más con la velocidad pico de crecimiento. Cuando cambian, el crecimiento es muy rápido, entonces cuando hay influencia de las hormonas, es como se trabaja. Entonces, estas tablas, bueno, se puede buscar el estudio, esta investigación de estos dos, bueno, es una muy buena referencia para entrenadores, ¿sí? De todo modo, como estaba diciendo antes, las habilidades de movimiento y también las habilidades específicas para el triatlón, bueno, de todo modo, se empieza desde muy temprano para, como yo decía antes, para que la participación no sea solo para el triatlón, para todos los deportes en el futuro, es importante que se trabaje muy bien esto, ¿sí? Garantizar, porque para garantizar estos patrones de movimiento, que estén seguros de que sean buenos movimientos, que sean hechos de modo correcto para evitar problemas en el futuro y también garantizar que los atletas tengan un nivel de performance, de rendimiento mejor, porque probablemente van a necesitar mucho más adelante movimientos más complejos y si no son bien trabajados desde muy temprano, entonces cuando la complejidad viene, de verdad que va a quedar mucho más complejo para estos atletas trabajar de este modo. Entonces, ¿cómo se trabaja? Con bloques bueno, de construcción motora. Es muy tranquilo. Bueno, es hacer con las habilidades específicas, que es como, bueno, brincar, saltar, correr, lanzar. Entonces, esto es básico de todos los profesores de educación física, ¿sí? Y de este modo trabajan bien para que puedan ampliar las habilidades motoras. Y ahí sí, más adelante, como yo decía antes, es con la influencia de las hormonas y trabajar más en la complejidad del deporte, sin olvidar que para el trabajo ya con la influencia de las hormonas se puede trabajar programas de fuerza, acondicionamiento, todo esto también no se va a perder. Entonces, siempre mantener lo que se hacía antes con estas habilidades fundamentales y también insertando las habilidades específicas. Entonces, yo hablé muchísimo acerca de esto, pero yo creo que es muy importante para que todos los entrenadores tengan estos conceptos y principalmente los entrenadores que tienen que están trabajando con la base y están ingresando nuevos atletas, jóvenes atletas y quieren desarrollarlos para que lleguen a alto rendimiento. Entonces, esta es una información muy importante. Bueno, y ahí llegamos específicamente hablando de nuestro deporte. Sí, el triatlón es un deporte complejo. Sí, porque estamos hablando de tres disciplinas. Sí, entonces, dominar bien las tres disciplinas es difícil. Entonces, la capacidad, la calidad física y técnica de los atletas debe ser muy exigida. Entonces, desde muy temprano, si exigimos y trabajamos bien con ellos, sabemos que ellos pueden cumplir con esto. Pero si vemos, y como fue bien presentado por Eugenio antes, en la presentación anterior, el nivel de competitividad está cada vez mayor. Nos vemos al día de hoy como bueno, competencias donde antes
hace 10 años atrás no se corría como se corre hoy, la capacidad del ciclismo de los atletas está cada vez más avanzado. Una cosa muy interesante que Eugenio habló también es la constitución, los cuerpos que eran muy delgados antiguamente, hoy están mucho más fuertes. Entonces, para un nivel internacional, el nivel de competitividad está cada vez más alto. Entonces, ¿cómo hacer una detección específica para esto? Hay que tener la base en la realidad actual. Tenemos que implementar un sistema de selección que va no solo observar cómo son los atletas, cómo pueden tener un mejor rendimiento y saber cómo este rendimiento va a aplicar a la realidad del deporte. Les explico. Es como tener un chico que con 15 años, por ejemplo, que está haciendo unos 1000 metros en 4 minutos y otro que está haciendo como, no sé, 3 minutos. Y hay que tener la capacidad de ver exactamente, si yo conozco bien, yo conozco la realidad, yo conozco los sistemas de selección, de identificación, yo puedo utilizar el conocimiento para mejorar, tal vez mejorar al atleta a nivel de rendimiento o tal vez decir al atleta, mira, no, el alto rendimiento es algo un poco más adelantado y mostrar, yo creo que los entrenadores deben ser lo más sinceros posible, honestos con los atletas para si quieren llegar a un nivel específico, hay que trabajar mucho, pero muchos no tienen esta capacidad. Entonces, es con base en las formas, en los modos de detección, tenemos que ser muchas veces, no malos, pero honestos y esto es muchas veces un impacto. Y en este punto ya decimos que hay una diferencia entre detección y selección. De todo modo, en los dos casos, la detección y selección es algo muy, muy difícil, es un proceso complejo. No solo saber cuáles son los que están más aptos, pero no solo los que están aptos a participar del deporte que tiene sus demandas, pero también los que tienen la capacidad más allá de la parte física, ¿sí? Y es exactamente lo que está presentado aquí, que es la detección, es un proceso de identificación, perfecto, ¿sí? Son los que están dispuestos y capaces de participar en el proceso de entrenamiento, pero la selección es un poco más allá, es que los que tienen la capacidad de llegar en un nivel superior de entrenamiento. Entonces es la pirámide, entonces el tope de la pirámide. Muchos están en la base y después se pasa a un nivel más arriba donde hay, claro, atletas amateur que son muy buenos, de muy buena calidad, pero no llegan a esto, a nivel superior de entrenamiento y de rendimiento también. Entonces ahí es la diferencia. Entonces detectar, hacemos esto como entrenadores y después la parte de selección es un poco más distinta. Bueno, la detección y la selección debe ser para el triatlón, es un proceso de observación, es mucho más por el rendimiento en algunas pruebas específicas, donde nosotros como entrenadores tenemos la capacidad con conocimiento, claro, a través de estudios, saber a través de las características fisiológicas, biomecánicas y también de capacidad motora, que permiten saber identificar los atletas que tienen de verdad futuro y éxito dentro del deporte, ¿sí? Para el triatlón, y es lo que yo voy a presentarles, es con base en que las federaciones nacionales utilizan como identificación de talentos, ¿sí? Se consideran algunas disciplinas en particular, que básicamente es la natación y la carrera, ¿sí? Y utilizamos estas federaciones, y yo digo que como federación también utilizamos algunos indicadores estandarizados para que tenemos referencias en cada una de estas disciplinas.
Y también es importante que los entrenadores tengan la capacidad de buscar quién son los mejores. Es como, si estamos hablando de nivel latinoamericano en las Américas, tenemos que ver, por ejemplo, en los campeonatos panamericanos, quién son los mejores, cuánto están corriendo, cuánto están haciendo la natación, cuánto hacen. Entonces, con base en los resultados, también en competencias sirven como referencia para un proceso inicial de detección en cada uno de sus países. ¿Sí? Bueno, de todo modo, es, como yo decía antes, la identificación para el triatlón es muy difícil, porque decía que son 3 deportes, y de todo modo hay personas y atletas con características morfológicas, todo, que son muy distintas. Atletas son distintos, ¿sí? Pero básicamente lo que se utiliza es pruebas específicas, como yo decía, de natación y carrera, ¿sí? Y con esto utilizamos marcas de tiempos. Y esto está con base en el rendimiento que observamos bueno, en competencias y también por referencia de conocimiento de, de capacidad de nadar y capacidad de correr, que son rápidos, que no son rápidos, ¿sí? Y básicamente cuando son muy jóvenes tenemos que ver quién son los más rápidos. Y yo escuché ya una vez de entrenadores que el triatlón es un deporte de velocidad. Y es una broma, claro, porque el deporte, claro, es mucha resistencia, pero es de velocidad porque gana lo que es más rápido. Entonces tenemos que estar seguros que dentro, con base en estas marcas de tiempos, en las distancias, los más rápidos son los mejores, y esto es algo que los entrenadores deben tener en cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que atletas jóvenes hoy con buena calidad tienen capacidad de tener un rendimiento futuro bueno, ¿sí? Entonces, es importante que hagamos un análisis de tiempo, como yo decía, de natación y atletismo, para hacer una predicción de la posibilidad de rendimiento futuro. Este es fundamental, es importante. Y un amigo también, un italiano que es de la Federación Italiana, que hizo un muy buen trabajo, es una investigación, que es Alessandro Bottoni. En su estudio se dice que los programas de detección en las federaciones son realizados para que se evite la pérdida de los talentos. Entonces, los tiempos de corte en las disciplinas no son muy restrictivos. Entonces debe ser el mínimo necesario de performance, de rendimiento. En natación, como 200, 400 metros, esto hay una variación, y también entre 2, 3 kilómetros de carrera, y para los atletas que son de la categoría junior, ¿sí? Entonces, para que puedan tener una idea, una visión general de esto, yo les presento algo que un estudio que yo hice junto con mi comité olímpico, exactamente para hacer una proyección de desarrollo de atletas. Es con base en el triatlón, los 3 países con mayor éxito en este periodo, que fue el estudio que yo hice, de participación en la categoría junior en los campeonatos mundiales. Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, con un éxito muy grande, ¿sí? Y los mismos, no solo vemos que ellos a lo largo de 10 años llevaron muchos atletas a los mundiales, pero también tuvieron resultados considerables entre los top 20 de la categoría junior, o sea, los que tienen proyección para el futuro en los campeonatos mundiales. Los australianos evidentemente ven que son los que tuvieron en este periodo de 10 años más éxito, ¿sí? Entonces, con base en esto, vamos a ver cómo hacen los 3 mejores, los más exitosos en campeonatos mundiales, con los atletas más jóvenes. ¿Qué hacen ellos para detectar sus talentos? Bueno, empezamos con la Australia, que ellos trabajan con distancias específicas. El NPS significa National Performance Standards. Esos son los estándares de rendimiento nacionales.
ellos utilizan, mira, en este caso, utilizan referencias con 13, 14 años, con distancias específicas, ¿sí? Para natación, para carrera y también utilizan para el ciclismo. Entonces, cada federación nacional utiliza sus bases de referencia. No, normalmente la mayoría de las federaciones utilizan la carrera y también la natación. Y es interesante cómo los australianos trabajan, es que ellos utilizan los estándares mínimos. Entonces, para que tengan una idea, este aquí, que significa el estándar mejor del mundo, de los mejores, es que es el 100%, entonces ellos están trabajando con base en esto. Mira que si los atletas, sí, no solo estos, que estamos diciendo aquí, pero si hay atletas que están dentro de los 95%, ellos, cuando son la categoría sub-23, ya un poco más avanzada, sí, ellos hacen la parte, el equipo elite. Pero si pueden ver a través de esta tabla, se va bajando el porcentaje con relación al mejor, con base en 1 kilómetro de natación y 5 kilómetros de carrera. Mira que van bajando y los atletas no entran en los niveles más avanzados de rendimiento. Entonces estamos aquí hablando vamos ya a ver en la próxima diapositiva, si con 16 años, si atletas no están con como 88% de lo que es considerado por ellos el mejor, no pueden ingresar en la academia de talentos, ¿sí? Y hablando de esta academia de talentos, vemos aquí los australianos tienen una serie de competencias de triatlón para los youth, que es ahí por los 14, 15 años, ¿sí? Y 13, ellos consideran esto también, y hasta el 23. Entonces, estos son los tiempos, que como yo estaba hablando de tiempos específicos, que son la referencia para estas categorías y las distancias. Entonces, si el proceso de detección en triatlón, como yo decía antes, hay que ver si pasaron por todas las etapas de desarrollo. Si los atletas no muestran, no tienen la capacidad de hacer estas distancias en estos tiempos, no son considerados para el alto rendimiento. Entonces, deben hacer que entrenar más, sus entrenadores deben cambiar los entrenamientos para que cambien la capacidad de estos atletas y pueden, sí, de verdad, promover el rendimiento entre ellos y llegar a este nivel bueno, la capacidad. Y estamos hablando de tiempos muy bajos, ¿eh? Entonces, eso es importante. Y mira, ustedes que están aquí participando de la charla pueden ingresar en las páginas de las federaciones nacionales y ahí están. Muy probablemente ya están más actualizados, pero trabajan de este modo. Y este es el proceso de selección. Y como yo decía antes, para que puedan en Australia participar de la Academia Nacional de Talentos, hay también las edades sí, mínimas, lo más baja es como el inicio de la categoría junior y con los percentuales, con los tiempos y todo, es que es una necesidad. Entonces, ellos hacen una selección de los mejores para que puedan trabajar en la Academia Nacional y desarrollar más aún estos atletas para el alto rendimiento futuro y que van a compor las selecciones de Australia. Y bueno, siguen teniendo muy buenos resultados por ahí. Del mismo modo, tenemos los de Nueva Zelanda que tuvieron muy buen resultado a lo largo de estos años que les presenté. Entonces, lo que vemos aquí son los criterios de participación de los campeonatos mundiales. De todo modo, es participar con niveles de performance en los campeonatos regionales, que son los campeonatos continentales, ¿sí? Y también estar lo más cercano posible de los primeros. Pero lo que quiero mostrarles esto aquí, que es lo más interesante, es cómo ellos trabajan. Miran que en cada país es distinto. Australia está aquí, Nueva Zelanda está muy pegada, y ellos trabajan de otro modo. Trabajan con un sistema de estrellas y con tiempos específicos de 200 y en natación, ese es
una distancia fija y 1500 en carrera para chicos y chicas. Y para que puedan participar y estar dentro del seleccionado, ser seleccionados para, para las academias nacionales de entrenamiento, deben lograr esto, que son las 3 estrellas. Entonces, están muy cercanos los tiempos, pero para participar dentro de verdad del alto rendimiento es algo mucho más exigente. Entonces estamos hablando de 2 federaciones con éxito y que tienen sus niveles, sus estándares muy altos. Del mismo modo, tenemos aquí los de la Federación Británica, los ingleses, que tienen también algunos puntos específicos de determinación de rendimiento para chicos y chicas, y desde edades desde 13 hasta los 18 años, que es el final próximo del final de los juniors. Y los tiempos, entonces esto los ingleses utilizan como una referencia, y no solo esto, si quieren pueden buscar aquí en este enlace, es ingresar en la página de ellos y van a ver que es una tabla donde ellos hacen puntos por los tiempos de natación y carrera. Entonces, no es solo hacer la natación de un modo o la carrera de otro modo, es sumar esto, es la suma de los tiempos que van a darles puntos. Entonces, para llegar a un nivel dentro del grupo de desarrollo, o sea, atletas con capacidad para el futuro, al rendimiento futuro, ellos tienen que hacer algo como alrededor de 320 puntos, como estándar mínimo. Entonces, es como decimos, es el corte. Entonces, algunas federaciones trabajan de este modo, con corte, ¿sí? Es para que tengan un ejemplo, que esto también pasa en otras federaciones, como Canadá está muy parecido con el sistema de los ingleses, la misma cosa, con las edades para natación y carrera en distancias específicas. Claro, es cuando son más jóvenes, la parte de carrera es menos, y a partir de los 17 años ya el inicio ahí un poco en la categoría junior, ya utilizan los 3000. Entonces, esta es una referencia también utilizada por otras federaciones, ¿sí? Aprovechando que este es una charla junto con la Federación Española, el ejemplo de España que utiliza las tomas de tiempo. Entonces, son categorizadas a través de distancias específicas, de baremación, ¿sí? En natación, con edades específicas, y son las categorías. Entonces, los atletas que tienen categorías más altas son los que tienen los mejores resultados, claro. Y esto es hecho también con cruzados los resultados, no solo de natación, como también, como vemos en esta diapositiva, de carrera. Entonces también es hecho con distancias específicas, con tiempos específicos para cada una de las categorías, que es para hacer la parte de selección. Entonces se detectan ahí con un grupo grande los que tienen capacidad para el triatlón, y los mejores a través de las categorías son los seleccionados para compor las selecciones, ¿sí? Y para que puedan comprender también con otras federaciones lo que pasa, como los niveles de performance son altos, entre los atletas de la Federación Francesa también. Es la adición perdón, es añadir los tiempos de natación y la carrera a pie para, bueno, distancias distintas, como 800 de natación y también 5.000 metros. Y esto estamos hablando de atletas junior. Entonces, para que puedan ingresar, por ejemplo, aquí el ejemplo de campeonato del mundo, es uno de los criterios para acceder, es ser campeón mundial en el año anterior y haber terminado entre los 3 primeros del campeonato europeo. Entonces, cada federación tiene su modo de trabajar y hacer una detección, o en este caso, hacer una selección específica. Entonces, esa es la demanda del triatlón. Y como yo hago parte de mi federación en Brasil, tenemos algunos criterios específicos para ingresar en niveles competitivos internacionales, pero lo más importante es que nosotros
sabemos que el proceso de desarrollo tenemos que respetar las edades mínimas para participar. Entonces, este es una exigencia que hacemos a los entrenadores que trabajen de modo adecuado para que los atletas ya empiecen a competir, que sea en las competencias regionales y después continentales. Bueno, para que yo pueda terminar aquí un poco ya dentro del tiempo, entonces ahí en Brasil nosotros necesitamos que los atletas participen con regularidad en las competencias nacionales, que tengan resultados que estén entre los mejores, y ahí sí, para que ya puedan participar a nivel internacional, como por ejemplo en Copas Continentales, los tiempos específicos para 400 y 3 kilómetros, varones y damas. Entonces, esto es algo que se utiliza como una referencia en la mayoría de las federaciones. Bueno, esto es algo que yo puedo compartir con ustedes en poco tiempo, pero estoy abierto ahora, estoy tranquilo para que puedan seguir con las preguntas. Yo me quito de compartir la pantalla. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante y excelente castellano, como Ah, siempre. muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de no solo de hablar, sino también de escribir en castellano, que yo sé que cuesta lo suyo. Mira, hay muchas preguntas. Vamos a intentar ir por partes y agruparlas más por temas, ¿vale? Hay varias preguntas sobre la competición en menores. Si esto puede suponer mucha presión, si se adelanta o a qué edad convendría ya pedir resultados en competición, o si se tendría que retrasar o cambiar el formato de competición, etc. Sobre esto hay varias preguntas. Sí. Bueno, de todo modo, yo personalmente, yo creo que las competencias no deberían ser, haber mucha exigencia para niños entre los 10 hasta los 12, 13 años. Pero como yo dije en el inicio de la presentación, cada vez más los atletas más jóvenes están participando, están entrenando de cada vez modo más intenso. Y esto es exactamente para que tenga un rendimiento. Entonces, yo veo que la exigencia, no sé si es por parte de los entrenadores, pero hay muchas veces, es una observación personal, que hay muchos padres que están exigiendo demasiado de sus hijos, ¿sí? Para que puedan, bueno, no sé, es que yo veo que hay muchos padres que tuvieron mal éxito como atletas y están poniendo todas las fichas en sus hijos. Entonces, yo veo que es muy malo, que es una presión demasiada. Es lo mismo que yo veo muchas veces en la natación, que llegan atletas con 17 años, 18 y ya están quitando la natación. Es porque desde muy temprano están entrenando como adultos, cuando no debe ser, porque hay una exigencia de entrenadores, de competencia, todo, que tengan resultados. Entonces, yo no veo la importancia de hacer competencias de verdad que con exigencias para niños. Esto sería algo como, todos deben participar, deben aprender que el triatlón es una competencia donde todos inician y terminan. Entonces, si no, esto es para vida también. Entonces, no quitar nada en la vida, de tus proyectos y todo. Pero yo creo que a partir y es exactamente lo que la World Triathlon hace ya un tiempo, es el mínimo de participación en competencias. Entonces, Youth, que es con 15 años, es el mínimo de participación a nivel internacional. Pero ahí ya están más desarrollados, ya están más, bueno, capaces de realizar esfuerzos mayores y todo, ya están involucrados a más tiempo, y ahí sí entran en el sistema competitivo con primer, segundo, tercer lugar, todo. Pero antes de eso, no, la participación yo veo que es la más necesaria, y los entrenadores deberían, junto con sus federaciones y todo, promover competencias para jóvenes, para participación en masa, para que puedan disfrutar del deporte, y ahí sí, con el proceso de identificación de cada uno de los atletas que tienen mejor rendimiento y todo,
empezar el proceso de desarrollo, que es exactamente la detección y la selección. Bien, mira, una pregunta que yo creo que es difícil, pero te la tengo que hacer. Hay Sí. varias preguntas que van por este camino. ¿A qué edades hay que Mm. empezar a entrenar natación? ¿A qué edades habría que empezar a entrenar carrera? ¿Y Ujú. a qué edades habría que empezar a exigir ya resultados en competición? Bueno, existe que empezar con la modalidad y entrenar para modalidad. Empezar con la modalidad es practicarla. Entonces, yo veo que la natación es la principal. Es que como está involucrado el movimiento dentro del agua, la percepción del medio acuático, todo esto es muy importante que los niños tengan este contacto con el agua desde muy temprano. No digo entrenar, yo digo solo empezar en la modalidad, aprender a nadar, ¿sí? Es desplazarse en el agua, tener cuenta de su cuerpo en espacio, que es completamente distinto. Nosotros quedamos en la posición vertical, en el agua es la posición horizontal. Entonces, desde muy temprano, puede ser 4 años, 3 años, como sea, pero que tengan este contacto con el agua. Y del mismo modo, actividades que estén involucradas carrera, para hacer una adaptación de toda la estructura de los huesos, de los músculos, de todo. Y no es correr por largo tiempo, no, es como actividades como handebol, como fútbol, como básquet, como todo el baloncesto, ¿no? Es como todo eso que necesita que hagan como carreras cortitas para que puedan empezar a trabajar la estructura de los miembros inferiores también. Y el ciclismo, yo creo que es no, el ciclismo no tiene así una dificultad muy grande porque estamos hablando de una cadena de movimiento que es cerrada, entonces no hay mucha complejidad. Pero la diferencia es que el ciclismo exige mucho de la parte cardiorrespiratoria. Y los niños con 12 años todavía no están con el corazón totalmente desarrollado y tampoco el pulmón. Y esto es una exigencia normal del ciclismo. Y no solo de las otras, pero el ciclismo. Entonces, yo haría el ciclismo desde temprano para que se desarrollase mucho más las capacidades, las habilidades de manejo de bicicleta, como equilibrio, hacer curvas, posición, frenado, todas esas cosas. Y ahí sí, un poco más adelante, ya con la base de la natación, con un poco más base de carrera, y ahí así, con los 14, 15 años, empezar a entrenar más el ciclismo, sí, la parte de fisiología, trabajar la parte de entrenamiento de verdad. Pero antes debe estar garantizado que estos atletas ya tengan el manejo, del 100% de manejo de la bici, que es una necesidad dentro del circuito mundial hoy y también para el alto rendimiento, si estamos buscando para cualquier otra competencia, la necesidad de manejar bien la bicicleta para evitar accidentes y también saber, bueno, pedalear en grupo, en pelotón, todo es una exigencia, es una necesidad importante. Entonces, algo como desde respondiendo a la cuestión es empezar con natación, del mismo modo con un poco de carrera, pero actividades con carrera, y ya después un poco más adelante ciclismo, pero ciclismo con manejo, y después ya con 15 años ya empezar a entrenar del modo adecuado, progresivo, claro, pero entrenar normal. Hay una pregunta que me parece muy, muy interesante. Mm. Has hablado de edad cronológica y edad biológica, y Ujú. Claudia te pregunta si cuando tienes un grupo en una escuela de triatlón, en un grupo de entrenamiento, harías grupos separados por edad biológica y no por cronológica, y cómo esto podría afectar emocionalmente a los niños, que un niño que sea de la misma edad esté en otro grupo, etcétera, ¿no? Esta es una buena pregunta, Eh, pero de verdad, bueno, lo que yo haría dentro de mi percepción, claro, hacer una división, pero no mucho bueno, considerando sí la edad cronológica algunas veces, sí, porque vamos a dividir por grupo, pero mucho más por la edad biológica, quien está desarrollado. Y esto
se puede saber exactamente por el rendimiento. Por ejemplo, yo puedo tener como un chico de 14 y un otro con 16 y el de 14 hacer tiempos parecidos en la natación, por ejemplo. Entonces, no me voy a dividir en, no, tú tienes 14, él tiene 16, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, no, no, vas a apartarlos. No, ponga juntos, que es el mismo nivel de rendimiento. Entonces, es como hacemos normalmente con entrenamiento de atletas ya formados. Dividimos en grupos que por capacidad. Entonces, por edad cronológica, no mucho. Considerar esto un poco, tal vez, para que no haya una diferencia como de 8 años y el otro con 12. Claro, eso es algo, una discrepancia muy grande. Pero trabajar de este modo para claro, evitar a nivel atleta para no quedarse con sensación de que está siendo, bueno, apagado del grupo, que no, sí, que no tiene capacidad, pero lo más importante es esto, es hacer con que los que tienen capacidad parecida que estén juntos. Y claro, trabajar con grupos que estén muy parecidos en el nivel de desarrollo. No esperamos que un atleta con 19, que está más desarrollado, entrene juntos, haciendo las mismas cosas con un atleta de 14 o tal vez 15 años que no esté tan desarrollado. Entonces, tener esta capacidad de ver, bueno, trabajo con ellos así o asado, más veces, más series, tal, volumen mayor, tal, y así, como, como Muy yo bien, veo. dos preguntas más, Rodrigo. La primera, la verdad que hay varias preguntas o opiniones sobre el tema de los entrenadores. Si de verdad los entrenadores están a la altura de las exigencias en detección y selección de talentos, cómo se selecciona o detectan los entrenadores, Ah, que igual habría que hacer un monográfico sobre formación. Este sería un foro muy bueno para ver cómo debe ser la formación de los entrenadores, pero ¿algún consejo para los entrenadores o para las federaciones en cuanto a formación de entrenadores? bueno, otra buena pregunta, porque, bueno, tú sabes, yo trabajo también con esta parte. Normalmente los mejores entrenadores no son ellos que tienen el conocimiento, el mejor conocimiento del mundo. O sea, yo no me considero, bueno, es algo que yo siempre pensé, pero yo busco la información, yo intento de trabajar del modo correcto. Ahora, yo veo que en las federaciones los programas de capacitación deben involucrar los entrenadores, ¿sí? Y hacer la parte práctica. Tal vez eso es algo que yo digo, en mi federación muchas veces no hacemos esto por capacidad financiera, pero hacer training camps con algunos atletas, claro, un seleccionado de atletas y también un seleccionado de entrenadores. ¿Y cómo hacer la selección de estos entrenadores? Son los que están más involucrados, llevando más atletas a las competencias nacionales, los que están buscando informaciones junto a la federación, que están se involucrando con la federación. Esto es importante porque hay muchos entrenadores que yo veo que no quieren involucrarse. Se quejan, ¿sí? Ah, ¿por qué no hago parte? No estoy dentro del proceso, que esto, pero también no hacen su parte. Entonces, todos los entrenadores deben hacer parte, buscar información, buscar las federaciones, estar en contacto con las escuelas de formación de entrenadores de sus federaciones, las que tienen, y también buscar esto, las acciones, exigir un poco más de acciones ahí en sus países. Por ejemplo, si yo hago acciones con atletas de alto rendimiento y un entrenador que no lleva a sus atletas para las competencias nacionales, no está involucrándose en los cursos y todo, yo tampoco puedo utilizar este entrenador con nosotros. Entonces, yo veo personalmente es como los dos deben trabajar juntos, las federaciones y los entrenadores, y ahí sí tendremos buenos entrenadores. Yo hago también un destaque para mi comité olímpico, que tiene el Instituto Olímpico Brasileño, que es
una parte solo de formación dentro del Comité Olímpico y ellos tienen la Academia Brasileña de Entrenadores y es algo que nosotros estamos buscando ya. Yo espero que para 2021 tengamos el tema, la disciplina triatlón específico para es como una formación para un máster de un año más o menos, un año y medio, específico en triatlón. Entonces, algo que también es importante, sí, los entrenadores que están involucrados pueden también ser aprovechados y ser invitados para que puedan participar de eso. Vale, ya para terminar, Rodrigo, ya alguno señala que hay triatletas que han triunfado sin cumplir los criterios de selección de sus federaciones. Y esto podría enlazar con algunos trabajos o estudios que hay en algunas federaciones de otros deportes, en los cuales se ve que no por tener campeones en edades junior, sub-23, luego se refleja todo esto en tener campeones en elite, ¿no? ¿Merece la pena hacer esfuerzos por tener campeones en junior y sub-23? ¿Eso tú crees que los mejores que son, cuando consiguen, los que mejores rendimientos consiguen en edades tempranas, luego mantendrán el nivel en edades elite o no? No necesariamente, porque es exactamente lo que estamos hablando de maduración. Algunos atletas tienen una maduración más temprana, entonces tienen resultados como junior muy buenos. Pero hay otros atletas bueno, que van a madurar un poco más adelante. Bueno, en nuestra federación tenemos un atleta que es así, Miguel Hidalgo, que es un chico muy, muy bueno y que él estaba de verdad madurando a los 19 años. Entonces, yo estoy seguro que ahora que está en el sub-23 con toda la parte, buen entrenador que tiene él y bueno, con toda la evolución que está haciendo, llega a resultados buenos. Pero no, de verdad no veo esto. Por ejemplo, en España, yo recuerdo que Fernando Alarza fue campeón mundial junior, también Mario Mola, y cuando ingresaron en la sub-23, les tardaron tener resultados así significativos. Entonces, no cuando así que salen del junior se van, porque se van a tener éxito, porque son atletas que, que cambian, bueno, todos los juniors, ¿sí? Cambian la distancia, cambia el nivel de competencia porque empiezan a competir con los élite y muchas veces esto es un impacto muy grande. Entonces, algunos lo sacan bien, otros no lo sacan tan bien y otros están en proceso de desarrollo. Entonces, de verdad, yo no tengo cómo decir si, y bueno, tampoco predecir el futuro, si un atleta que es exitoso hoy va a ser en 4 o 5 años también exitoso. Es claro que la lógica nos hace creer que sí, pero no es como una progresión lineal. Entonces yo creo que hay como bueno, es como una ola. Se va de arriba, arriba, abajo. Entonces va llegando ahí. Lleva tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Se nos va el tiempo. Podríamos hablar mucho más sobre Claro, claro, estos claro. temas, sobre entrenamiento para conseguir esto, etcétera. Pero bueno, habrá más ocasiones, ¿vale? Muchas Claro. gracias de nuevo por estar aquí. Ha sido una gran aportación Sí, y gracias. esperamos Gracias a ti. poder colaborar de aquí en adelante, ¿vale? Sí, gracias a todos y gracias a usted también. De acuerdo. Vamos a hacer 3 minutitos de descanso antes de la siguiente charla y volvemos a comenzar. Venga.